Tuvimos un detalle de conexión, ya lo solucionamos y aquí estamos de nuevo para continuar este conversatorio con el profesor Esat. Vamos a esperar que se reconecte el profesor. Hablando de generalidades del derecho. Saludos nuevamente, tuvimos un problema de conexión, ya lo estamos solucionando. A ver, ajá. Un problemita con el profesor, que la conexión no nos está ayudando hoy. Vamos a intentar nuevamente. Hola William, estamos aquí otra vez. Profe. Estamos aquí otra Sí, vez. aquí estamos. No sé en qué parte fue que nos quedamos. Sí, perfecto. Estábamos hablando de, bueno, vamos a reiniciar un poquito a resumir que estamos hablando sobre la ley, cómo se hace la ley, y estábamos hablando de la jerarquía de las leyes. Antes de continuar y reiniciando un poco el tema del conversatorio, se nos olvidó presentar al profesor Esad. El profesor Esad Chenjo es abogado de la Universidad Central de Venezuela, especialista en Derecho Tributario, cursante del doctorado en Derecho de la Universidad Católica actualmente. Es profesor agregado adscrito al Departamento de Tecnología de Servicios de la Universidad Simón Bolívar desde el año 2011. También ha tenido actividades docentes en la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela de Administración y Contaduría, específicamente en la Cátedra de Derecho Privado. Ha tenido experiencia laboral en instituciones como el CENIAT, el CONATEL, así como ha ejercido como instructor en el sector privado y consultor. Se nos había pasado a hacer mención de esto, es muy importante. Y en la universidad es profesor del área de legislación fiscal y legislación aduanera. Entonces, retomando nuestro conversatorio, profe, había una pregunta que uno de los presentes estamos hablando sobre eso, sobre si las leyes que emanan de la Asamblea Nacional tienen el mismo rango que las que dicta el presidente. Ese era un poco lo que estábamos conversando mientras se cayó la conversación. Entonces, una de las preguntas que hacía uno de los presentes era si el presidente tiene como el tiempo y limitar este tipo de legislación, si se puede decir, de leyes habilitantes. Sí, aquí se entiende que en Venezuela pueden dictar normas de rango legal es la Asamblea Nacional y excepcionalmente el presidente de la República, siempre y cuando esté habilitado para ello, puede dictar decretos con rango legal. ¿Quién es dónde se establece cuál es el lapso para que el presidente pueda dictar normas de rango legal? La misma ley habilitante es la que va a establecer ese lapso. Sin embargo, actualmente en Venezuela el presidente no está dictando normas de rango legal, sino lo que está dictando son decretos de estado de excepción, que se entiende que está facultado constitucionalmente para ello, pero para atender asuntos excepcionales y a corto plazo. Aquí llevamos casi que desde que inició su gobierno dictando decretos de estados de excepción, lo cual ya eso lo hace inconstitucional por el hecho de que desde que inició su gobierno anda disponiendo de los recursos públicos a través de normas de rango sublegal, cuando la ley es la única que establece cómo se disponen de los recursos públicos.
Entonces, si su duda es el lapso, la asamblea es la que debe indicar cuál es el lapso para que el presidente pueda dictar normas de rango legal. Ok, está bien. Volviendo a las generalidades uno siempre escucha que existe el derecho mercantil, el derecho laboral, y así en infinidad determinada de divisiones o ramas del derecho. Existen unas disciplinas jurídicas generales fundamentales, que son como la filosofía del derecho y las ciencias del derecho. También existen unas disciplinas jurídicas auxiliares, como son el derecho, sociología jurídica, historia del derecho, derecho comparado. Y tenemos una infinidad de disciplinas jurídicas particulares, como lo son derecho civil, mercantil, internacional, constitucional, penal, administrativo, entre otras. Sobre esas sí no hay un número específico. Entonces, bueno, las especialidades no son un número cerrado, sino pueden ir en aumento. Hoy día se habla del derecho ambiental, de las telecomunicaciones, derecho de los indígenas. Es una tendencia actual que habría que ver si está bien que hayan disciplinas tan particulares, ¿no? Porque eso lo que puede generar es más discusión y desigualdad entre los ciudadanos. Pero bueno, ya ese es otro punto, no sé Claro. si quieran ahondar. Sí, claro. Y existe dentro de esas, en el caso de lo que son las disciplinas como tal, existen algunas que sean como de mayor tendencia o por decirlo así. Es que eso va a depender de la sociedad en la que vivas, ¿no? Por ejemplo, aquí nos encanta regular el derecho tributario, laboral, aduanero, porque son normas que te permiten controlar en mayor medida a la sociedad. Por lo tanto, como tienen mayor impacto, viven constantemente reformándose, son las que más se cambian y el ámbito en el cual se dictan la mayor cantidad de mandatos por parte del Estado. Pero en una sociedad libre se le debería dar mayor valor al derecho civil, al derecho mercantil y mayor valor a que sean normas que surjan de la espontaneidad, es decir, que surjan de manera consuetudinaria, de la práctica social. Eso aquí lo vemos como algo muy distante porque tenemos un Estado muy activo, un Estado que quiere diseñar a la sociedad, que quiere decir cómo vivir, qué hacer con tus bienes, y tenemos una amplia gama de regulaciones en el ámbito tributario, aduanero, laboral, y tenemos a juzgados que se la pasan reformando la Constitución de acuerdo a la conveniencia de quienes controlan el poder. Entonces nosotros vamos a saber que si una sociedad es más libre o menos libre en la medida que veamos qué tipo de normas son las que se desarrollan o las que tienen mayor vigencia y de dónde surgen esas normas. Es decir, si se le da mayor valor a las normas mercantiles y civiles y a las normas consuetudinarias, seremos una sociedad más libre a cuando existen diversidad de normas aduaneras, tributarias, laborales y que todas emanan del Estado. Y aquí en este caso dudaría que se hablen de leyes porque serían mandatos tributarios, mandatos laborales, mandatos aduaneros. Entonces va a depender. Eso es interesante lo que quiere decir. Claro, lo que quiere decir que las sociedades, o sea, no es lo mismo hacer leyes aquí en Venezuela, en Estados Unidos, en el Reino Claro, Unido, que en cada la China. sociedad se le da mayor valor a lo público o se le da mayor valor a la individualidad. Hay estados que le encanta planificar a la sociedad y hay estados que le permiten que los individuos planifiquen libremente su vida. Dependiendo de la tendencia, habrá más normas de un tipo o de otro. Interesante. Otro de los conceptos que abundan en o que uno escucha en el día a día, en el caso venezolano, el Estado de Derecho. ¿Qué significa el Estado de Derecho? Sí, les traigo un concepto en este caso de un autor muy famoso que dice: Estado de Derecho significa que el Estado está sometido
en todas sus acciones a normas fijas y conocidas de antemano. Normas permiten a cada uno prever con suficiente certidumbre cómo usará la autoridad en cada circunstancia, sus poderes coercitivos y disponer los propios asuntos individuales a la base de este conocimiento. Es decir, habrá Estado de Derecho en la medida que exista menos discrecionalidad en la actuación del Estado. Mientras menos sea la discrecionalidad de la actuación del Estado, se puede hablar de que en el país existe Estado de Derecho. En cambio, cuando lo que priva son las sorpresas, no sé qué va a hacer el Ejecutivo, qué nos va a decir, cómo va a actuar, cómo esto va a incidir en mi vida, pues significa que no hay Estado de Derecho en el país, porque no está predeterminada la forma de actuar de los representantes del Estado. Entonces, si hay mucha discrecionalidad en la actuación del Estado, no hay Estado de Derecho. Habrá Estado de Derecho en la medida que los particulares, que los ciudadanos sepan cómo va a actuar el Estado ante determinadas circunstancias, porque sus competencias están ya predeterminadas en la ley. Eso quiere decir que el derecho, aunque uno lo ve como rígido sobre el orden, o sea, que pareciera muy cuadriculado a veces, pero es algo que es dinámico a la vez, que me dice que no es lo mismo o cómo actúa una sociedad respecto a otra. Una misma sociedad, por decir, como está diciendo ahorita, el Estado, los representantes del Estado tienen una manera de actuar que define lo que sería el Estado de Derecho. Sí, claro, es así. Mientras más normas haya, no quiere decir que la sociedad es mejor. Mientras más normas quiere decir mayor intervención del Estado, mayor influencia en los planes individuales y menos libres vamos a ser. Y ahora hablando de eso, en el caso venezolano, ya hablando del derecho en Venezuela, ¿cuáles son las leyes que podríamos hablar son de referencia en nuestro país? Aparte de la Constitución. Bueno, aquí como al Estado le encanta controlarte tu vida, le encanta controlar tus planes individuales, decirte qué hacer, qué comer, qué pensar, pues tenemos unas normas, tenemos una abundante suma de normas tributarias. Aquí tenemos una ley del IVA, una ley de impuestos sobre la renta, un impuesto al patrimonio. Tenemos una gran cantidad de intervención de normas mercantiles. Por ejemplo, aquí se controlan precios, te dice cómo vender un producto, a cuánto venderlo, te dice con quién te puedes casar. Entonces, las normas siempre de mayor importancia en un país son las normas tributarias, las normas mercantiles, civiles, penales. Aquí en Venezuela las laborales tienen un impacto muy fuerte para controlar al empresario, para controlar al empleador, y están las normas aduaneras, por ejemplo el decreto ley orgánica de aduana. Entonces estas serían como que las normas pilares en este sentido, las que regulan tributos, las que regulan las aduanas y las que regulan las relaciones laborales. Ok. Y dentro de esta realidad de nuestro país, ¿cuáles son los retos que enfrentan los abogados para ejercer su profesión? Sí, mira, el tema del derecho es una profesión que está constantemente amenazada y atacada por instituciones públicas, por nuestros colegas. Nosotros no nos queremos o nos queremos muy poco. Y también los ciudadanos atacan en mucha medida a los abogados, porque es que existen muchos prejuicios sobre lo que implica de la profesión. Entonces, ¿cuáles son esos retos que tenemos los abogados? Debemos constantemente educarnos y educar a nuestro entorno en derechos individuales. Debemos desarrollar capacidades de negociación ante este sistema político arbitrario que enfrentamos diariamente. Y el último reto que considero es que debemos innovar constantemente en la prestación de los servicios legales, introduciendo la mayor cantidad de herramientas tecnológicas disponibles. Entonces sería educarnos en derechos, desarrollar capacidades de negociación
e innovar en la prestación de servicios a través de medios tecnológicos, en la medida que los mandatos que emana el Estado nos lo permiten. Bien. Y sobre alguien que desea estudiar derecho, ya dijo que hay prejuicios sobre la profesión, pues pareciera que hubiera abogados, mejores abogados que otros, o que bueno, ese abogado hace trampa o no sé qué hace. Hay una serie de prejuicios ciertamente, y bueno, no, y ya lo está diciendo, pues que es algo que tienen que enfrentar como reto en la profesión. Dentro de eso, para alguien que desee hoy día estudiar la profesión del derecho, ¿cuáles serían esas actitudes y aptitudes que debería tener alguien que quiera dedicarse a esta profesión? Bueno, tiene que ser alguien que le guste estudiar constantemente. Obtener el título no es suficiente. Si obtienes el título y te olvidas de estudiar, vas a ser un abogado devaluado. Entonces debes de tener presente de que es importante el estudio constante. Lo otro es importante alguien que sea leal con su cliente, ¿no? Es importante respetar al adversario, respetar a los jueces si vas a someter el caso ante un juez. Tiene que ser alguien paciente, es decir, tener la capacidad de soportar contratiempos y dificultades para conseguir nuestros objetivos. También siguiendo el decálogo del abogado planteado por el abogado uruguayo Couture, es importante que tenga la capacidad de olvidar las victorias y derrotas y finalmente amar a su profesión. Si no amas al derecho, es mejor que te dediques a otra actividad, porque es que no estarías aportando si estudias algo que no te gusta o que en definitiva lo vas a desprestigiar, ya sea con tus opiniones o con tus actuaciones. Entonces, serían estas 6. Estudiar Exacto. Constantemente, lealtad con el cliente, respetar a las partes involucradas en un proceso, ser paciente, olvidar victorias y derrotas y amar a la profesión. Es lo que recomendaría. Esto es como, bueno, eso es válido para cualquier profesión, pero veo que como los médicos, que hay que estar constantemente actualizándose en la medida que las leyes o el mismo derecho se está actualizando. ¿Es así? Bueno, no te escucho. Por aquí nos pregunta la profesora Shirley Camarán, nos pregunta uno de los principales aspectos vulnerados por el mismo Estado. No te escucho muy bien esa pregunta. A ver si yo puedo llegar. A ver, ¿cómo hablar? Aquí lo veo. ¿Cómo hablar de derechos en educación cuando es uno de los principales aspectos vulnerados por el mismo Estado? Si ahí se está refiriendo a los derechos o si se refiere al punto de origen en al por favor, edúcanos, por favor, servicio. Es alguien que habría que ver, o sea, efectivamente no tiene la capacidad de educar, o va a usar entonces la posibilidad como una herramienta para dominar, adoctrinarme, para decirme cómo debo pensar. Entonces, yo creo que lo primero que debemos hacer, bueno, aquí me están diciendo que se está quedando pegado, que no se entiende lo que se dice, no sé desde qué parte. Sí, ¿En qué momento sí, fue que se quedó la pegado? última parte sí se está entendiendo.
Bueno, tío, para, Yo pensé que era yo, pero creo que sí. Ajá. en definitiva, para cerrar la idea, una manera de tener garantía de que se respeten los derechos en materia educativa es quitarle al Estado la posibilidad de que nos eduque y poner la educación en manos de los particulares. Pedirle al Estado que me eduque es decirle, adoctríname o dime qué es lo que yo necesito aprender. Y es mejor dejar esa actividad en manos de los particulares, en manos del mercado, que cada quien, que sea el mercado el que me ofrezca las formas de educarme. Porque si establecemos una única forma de educación y esa forma resulta errada, pues todo el país va a resultar mal educado y esas consecuencias van a ser catastróficas, como de hecho son las que estamos viviendo hoy día. No sé si le respondí. Ahora sí se entendió la... Sí, sí, ya se escuchó la respuesta. Pero eso no va, aun cuando el Estado tiene responsabilidad, o sea, eh, es una visión, pero ciertamente la normativa, o por lo menos la Constitución, dice que el Estado de alguna manera regula la educación. O sea, no hay contradicción entre que se diga que el Estado de alguna manera, por lo menos supervise, ¿cierto? O sea, debería haber como alguna armonía. Cuando tú me estás diciendo que el Estado debería supervisar, ¿a quién estás diciendo que supervise? ¿Quién es el que está supervisando? ¿Quién es el Estado? Son los políticos que llegaron al poder en un determinado momento. Entonces, tú vas a garantizar la educación en manos de esos políticos que están gobernando en determinado instante. ¿O prefieres tú elegir cuál es el tipo de educación más adecuado? Entonces, una cosa es lo bonito de la norma, el deber ser, y otro es lo que vemos nosotros en la realidad, lo que vemos nosotros en la práctica. Lo que vemos es cómo están pasando las cosas. ¿Nos están educando correctamente o nos están adoctrinando? Entonces, mi planteamiento es quitémosle esa responsabilidad al Estado y que la misma sociedad determine cómo educarse. ¿Qué es mejor, que yo escoja dónde educarme, cómo educarme, o poner en manos de los políticos los contenidos educativos? Que es lo que ha ocurrido desde el año 61. Claro. Sí, es un debate que en algún momento llegará, pero yo lo veo que es particularmente complejo, dada esa historia que tenemos en nuestra Claro, sociedad. Pero eso es un debate, ciertamente. Un debate que si hay tú que quieres dar. hacemos luego otro live sobre si la educación debe ser considerada un derecho o no, y en manos de quién debería estar. De todas maneras, yo les puedo pasar a ustedes un Claro. enlace y unos libros que explican cómo a los pobres prefieren pagar la educación privada que educarse a través de instituciones públicas. Fue un estudio hecho a nivel internacional en países sumamente pobres. Pero bueno, ese es otro punto u otro live, si lo considero. O sea que, o sea, de alguna manera ya hay evidencia pues, que lo respalda. Y eso sería interesante observarlo. Entonces, volviendo ahora al tema del derecho, ahora en nuestra universidad, usted siendo profesor de las áreas de legislación fiscal y legislación aduanera, eh, ¿de qué tratan estas asignaturas y por qué los estudiantes deben cursarlas en las carreras en este caso, comercio exterior y administración aduanera? Están involucradas directamente con los impuestos. Entonces es importante que ellos sepan o tengan la capacidad de ver cómo funciona la actividad financiera de los entes públicos, cómo los entes públicos obtienen ingresos, cómo se usan los bienes públicos. Además, es importante que ellos se capaciten en la estructura del servicio aduanero, su finalidad, su funcionamiento, las normas que lo rigen, y no solo ver cuáles son las normas vigentes y cómo se aplican, sino también estudiarlas con un sentido crítico. Son normas que los van a acompañar durante la carrera y durante todo su ejercicio profesional. Entonces, para mí son fundamentales. Ok, perfecto. Ahora, y cómo, o
o sea, estas materias, porque ellos ven fundamento de derecho, yo nombré estas dos, pero no sé si hay otras materias en el ámbito legal que ellos cursen en la carrera, aparte Sí, de estas. ellos ven una asignatura que es Fundamentos de Derecho, que como que los introduce a estos conceptos, ven Derecho Administrativo, que regula las relaciones entre los particulares con el Estado, y también ven otras asignaturas como Legislación Turística, Legislación Laboral, bueno, que va a depender entonces de la carrera que ellos estén cursando. Por ejemplo, sé que Fundamentos de Derecho las estudian casi todas las carreras, pero lo que es turística, aduanera, son ya dependiendo de la carrera que esté cursando el estudiante. Pero sí, las normas están en nuestro día a día, debemos conocerlas y por eso casi todas las carreras tienen un alto contenido jurídico. Es decir, hasta odontología, medicina, tienen que estudiar normas legales. Ok, ok, muy bien. Ahora vamos a hablar de asuntos misceláneos del derecho. Eh, Cuestiones que el público incluso puede preguntar, ¿no? Algunas cosas así, porque todavía tenemos tiempo en este live. Vamos este primer planteamiento. Por ejemplo, si no aparece en la Gaceta Oficial, no existe. Eso es Claro, cuando es que hablamos de la una ley o Gaceta una norma. Oficial es un medio que brinda publicidad, brinda seguridad jurídica, brinda certeza y presume la validez del acto publicado. Si no está en la Gaceta Oficial, efectivamente es como si no existiera esa norma. Eso de que lo dijo en una transmisión televisiva, no, eso no es una norma. Debe publicar en Gaceta Oficial lo que entra en vigencia. Ok. Bueno, un saludo para Grecia y Diana. Un Le hizo mensaje. algo Gracias. Sí, por aquí varios tiene fan, profesor. Varios que lo estiman por aquí. Qué complejo. ¿Se puede defender a alguien sabiendo que es culpable? Que es culpable, si se sabe que es culpable. Fíjense, no debemos prejuzgar la culpabilidad de nadie. Se entiende que para eso existe un proceso judicial, para determinar la culpabilidad de una persona. Los abogados, en este caso, somos garantes del debido proceso consagrado en el artículo 49 de la Constitución. Y nadie puede quedar sin asistencia judicial. Resulta algo indigno y es más, es inconstitucional, violaría el artículo 49 de la Constitución. Entonces, toda persona tiene que contar con un abogado para defenderlo durante el proceso, porque es que no se sabe si es culpable hasta que se determine, eso se va a determinar en el proceso judicial. Debemos dejarnos llevar por lo que dicen en la televisión y se opina públicamente sobre una persona. Debe seguirse un proceso judicial y para eso debe contar con un abogado. Ok, perfecto. Hablando de la televisión, ya que lo acaba de mencionar, ahorita están de moda muchos programas en los cuales hay como especie de ese que plantean casos donde hay alguien que demanda y está un demandado. Y después de la discusión en pantalla, viene el juez o supuesto juez y dictamina una sentencia. Esa sentencia que ellos emanan se pueden considerar efectiva. Bueno, lo que hay que ver primero es si son actores, porque suponiendo que no son actores, desde mi punto de vista, entre las partes y hasta que se dice juez son actores, pero suponiendo que no son actores, ellos deben ser denominados no jueces, sino árbitros o en tal caso jueces de paz. Y en Venezuela esa posibilidad de que existan árbitros o jueces de paz está consagrada en el artículo 258 de la Constitución. Es decir, establece la posibilidad de que existan árbitros o jueces de paz que resuelvan conflictos entre particulares.
importante en estos medios es que las partes voluntariamente soliciten esos servicios. Esos servicios pueden ser públicos o pueden ser privados y su ejecución puede ser voluntaria, es decir, la ejecución de la decisión que dicte ese árbitro puede ser voluntaria y si no se puede ejecutar de manera voluntaria, pues se puede contar con el apoyo de la fuerza pública. Es decir, puedes ir ante un juez y pedir que de manera obligatoria se ejecute la decisión del árbitro o la ejecución de los jueces de paz. Sí, aquí mencionan en Venezuela tenemos jueces de paz. Entiendo que en el municipio de Chacao existen jueces de paz. Es decir, donde aspectos de condominio tú puedes ir y someterlos ante un juez de paz. Las partes voluntariamente se someten ante esas decisiones. Lo de televisión, pues yo dudaría que eso sea real. Para mí, eso son actuaciones de las partes involucradas. Es entretenimiento. Ok. Otro planteamiento complejo. Todos son iguales ante la ley. Eso siempre lo escuchamos. ¿Eso aplica en nuestro país? Bueno, el artículo 21 de la Constitución establece que todos somos iguales ante la ley. Sin embargo, encontramos normas dentro de la misma Constitución o normas de rango legal que evidencian desigualdad entre las personas. Por ejemplo, tenemos el artículo 394 del Código Penal que pena el adulterio solo para la mujer, es decir, la única que es la Luego tenemos el artículo 44 del Código Civil vigente, que establece que el matrimonio puede ser posible entre personas de distinto sexo. Dos personas del mismo sexo que quieran proteger sus bienes a través del matrimonio no pueden hacerlo porque les está impedida esa posibilidad. Otro ejemplo tenemos el artículo 121 del decreto ley de instituciones del sector bancario, que establece una contribución tributaria solo en cabeza de los bancos privados, es decir, los bancos públicos no pagan esa contribución. Es necesario tomar medidas que mitiguen el impacto de esos de planificación individual. Una de esas medidas que se debe hacer para impedir la desigualdad es limitar las competencias del Estado, porque es que no sé especialidades están determinadas que nos van a acompañar durante toda la vida. Y nosotros cuando tenemos esa función de dictar una norma, de interpretar una norma, hay una tendencia natural a ser personas parcializadas en la interpretación o en la creación de las normas. Por lo tanto, ¿cómo evitamos eso? Realizando funciones que no estén en cabeza de un ente centralizado, aplicación de normas o la interpretación de las normas. En definitiva, otro reto para nuestra sociedad. Sí, claro. En la Constitución se establece, eso está expreso, el principio de igualdad. Pero el ser humano, es más, eso está comprobado por la neurociencia, siempre va a tender a favorecer sus sesgos cognitivos y por lo tanto sus interpretaciones van a estar parcializadas dependiendo de la idea que tenga sobre la vida. Y eso lo va a reflejar a la hora de crear normas, a la hora de interpretar normas o a la hora de aplicar normas. Entonces, descentralizar funciones públicas es la mayor garantía de una igualdad en una sociedad. Pero como dices, eso es un tema... Y la pregunta es, ¿somos iguales ante la ley en Venezuela? No somos, no lo somos. Es que lamentablemente no lo somos. Y hay evidencia de ello. Creo que en algún momento hemos sido discriminados. Todos hemos sido discriminados en algún momento. A menos que seas alguien que esté controlando el poder en ese momento. Claro. Ahora esta pregunta, como para ir cerrando el conversatorio, y que es de cultura general, ¿no? ¿Cuáles son esas cuestiones mínimas que en materia legal debemos saber? Las cuestiones mínimas que en materia legal debería manejar una persona, me dice. Que no te escucho muy bien.
Esa es. Hay una norma que es muy importante hoy día, ya que estamos en este tema del COVID-19, que es el artículo 46 de la Constitución, que establece el respeto a la integridad física. Ninguna persona puede ser sometida sin su libre consentimiento a experimentos científicos o a exámenes médicos de laboratorio. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Que te obliga a que te hagas el examen del COVID-19. Pero hay una norma expresa en la Constitución que prohíbe a que te obliguen a que te hagas exámenes sin tu consentimiento. Artículo 46 de la Constitución. No sé si lo sabían. Importante. Okay. Luego tenemos... Pues no lo sabíamos. Luego tenemos el artículo 49 de la Constitución, que establece varios principios que debemos conocer, que es que la inocencia se presume. No se puede presumir que alguien es culpable hasta tanto se demuestre en un juicio que esa persona es culpable. Hay un caso bien polémico, sobre todo en Vargas, que es que te multan por tránsito y quieren que pagues la multa de manera inmediata. Es más, para obligarte a que pagues la multa de manera inmediata, te quitan documentos personales como licencia, el registro de vehículos, etcétera. Eso también es inconstitucional, de acuerdo con el artículo 49 de la Constitución. Porque, ¿qué dice ese artículo? Toda persona tiene derecho a disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Si a mí me multan, según la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, tengo 25 días para manifestar que estoy en desacuerdo con esa multa. No me pueden exigir que yo la pague de manera inmediata. Tengo 25 días, ya sea para pagarla o para manifestar mi desacuerdo contra esa multa. Y es arbitrario que me quiten documentos y que me obliguen a pagarla de manera inmediata. Es violatorio de la Constitución, de la LOPA y de la Ley de Tránsito vigente. ¿Qué es lo otro que deberíamos saber? Que ninguna persona puede ser sancionada por actos que no fueran previstos como delitos. Los delitos no se pueden inventar. Los delitos deben estar preestablecidos en la ley. Para ser alguien considerado delincuente, esa situación debe estar preestablecida en la ley. No se pueden inventar delitos. Eso se llama principio de tipicidad. Debe estar tipificado qué conducta se considera delictiva. Otra cosa que deberíamos saber es que ninguna persona puede ser obligada a confesarse culpable. Eso que vemos que constantemente te colocan en una pantalla, mira, tienes que confesarte culpable. Hay una prohibición constitucional, artículo 49 de la Constitución. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o a declarar contra sí misma. Eso a menos que la persona voluntariamente lo quiera hacer. Pero es inconstitucional que te obliguen a ello. Y otro de los aspectos que deberíamos saber, entre muchos otros, ¿no? Aquí estoy con los más importantes, o los que considero más importantes. Hay un deber constitucional en el artículo 333, que es el deber de todo ciudadano, ya sea en su rol de funcionario público o no, de colaborar en el restablecimiento de la vigencia de la Constitución. Es decir, no hay excusa, pues cualquier ciudadano tiene el deber constitucional de colaborar en el restablecimiento de la vigencia de la Constitución, ya sea educando a los demás, siendo llamados, pero claro, siempre hay que hacerlo con cuidado, considerando que vivimos en una situación donde cualquiera puede ser detenido de manera arbitraria. Y sobre, bueno, interesante saber todo eso. Y sobre cosas cotidianas como manejo de documentos legales, cuando uno firma documentos y esas cosas, ¿qué debería uno tener precauciones o conocer allí? Bueno, si me planteas un caso específico... Cuando uno va a un registro, a una notaría... Primero, lo recomendable es que hagas un abogado, porque cada documento tiene sus especificidades, sus requisitos, y el documento debe ser y visado previamente por un abogado. Entonces, cada documento particular tiene como que el registro al cual acudir, los trámites que hay que hacer,
Pero en este caso es importante contar siempre con una asesoría previa por parte de los abogados, momento bajado de la web, o si te responden una consulta específica, para ayudarte, que puede generarte más inconvenientes o trabajar concretar el trámite que quieres hacer. Ok, se interrumpió un poco se interrumpió un poco, pero creo que entendimos que siempre contar con la asesoría de algún experto en el área legal, por supuesto. Sus especificidades. Exacto, exacto. Profe, bueno, ya estamos cerrando el conversatorio. De verdad fue bastante interesante la información que obtuvimos hoy en materia legal y se nos quedó corto el tema, ya que plantearon dos o tres temas que son para análisis profundo más adelante. En el caso del doctorado que usted está haciendo, ¿cuál es su investigación? ¿Qué es lo que está desarrollando ahorita? Bueno, es una tendencia originariamente o en el colectivo, en las normas se usan para decirnos cómo debemos hacer las cosas, cómo debemos vivir, pero forma parte de un grupo que piensa o que confía en las normas originadas de manera espontánea, de las normas que se originen de la práctica. Que los ciudadanos decidan de manera espontánea cuáles son las normas que van a regir su conducta. En nuestras ideas lo que queremos es desvirtuar que el dinero sea manejado por el Estado. Queremos desvirtuar que la democracia efectivamente sea un sistema que nos ayuda a ser libres. Queremos desvirtuar si la educación pública efectivamente ha funcionado. Entonces esos son temas que estamos tratando a nivel de tesis doctoral. Entonces queremos dejar evidenciar que lo establecido en las normas, el deber ser, no necesariamente se corresponde con la realidad. Y por eso vemos esa distorsión entre la realidad y lo establecido en las normas. Y creamos que el derecho no funciona. Pero en realidad lo que no está funcionando es el hecho de nosotros querer a través de las normas imponer una moral social, o lo que se llama diseñar la sociedad que queremos a través de las normas jurídicas, que en definitiva, ¿quiénes son los que diseñan esas normas? Como ya lo dijimos anteriormente, los políticos que llegan al poder en un momento determinado. Entonces confiamos en ellos la planificación de nuestra vida. A nivel doctoral, con estudios científicos, lo que queremos es desvirtuar lo que está vigente actualmente y demostrar cómo el deber ser establecido en la norma se desvirtúa en la práctica. Y debemos darle paso a la creación de normas a través de la espontaneidad. Darle más valor al orden espontáneo que a la ingeniería jurídica. Darle más valor a las normas consuetudinarias que a la ingeniería social. Más importancia a la planificación individual que a la planificación social. Muy bien, profesor. ¿Dónde podemos profundizar de esos temas? ¿Cuáles son sus redes sociales, profesor? Que usted tiene ese tema de Hablemos de Derecho. Sí, bueno, tengo un perfil en Instagram que es @exatprofesor, donde constantemente estamos intentando educarse uno y educar también a nuestro entorno en estos temas jurídicos y alejarnos pues en mayor medida de estas distorsiones que existen en la práctica o entender por qué están ocurriendo. Muy bien. Bueno, ya saben la audiencia, la ESAT Profesor, por allí podemos seguir en contacto y aprender del derecho. Agradecemos al profesor entonces Sánchez por esta presencia aquí, compartir sus conocimientos en el área de derecho. Y bueno, ya quedará pues entonces repetirla en otra ocasión para seguir ahondando en estos temas. Profesor, ¿tiene un mensaje final?
Bueno, encantado por esta invitación, espero que se repitan, estoy disponible para considerar estos puntos, ya sea como la educación pública, la igualdad, si queremos conocer un listado más amplio de aquellas cosas que los ciudadanos deben saber. Me encantaría profundizar un poco más sobre esas actividades arbitrarias de la policía en el estado Vargas. Estoy en contra que nosotros colaboremos en hacer pagos inmediatos de multa, viéndonos coaccionados por esa actividad pública, por ese funcionario que nos obliga cuando nos quitan nuestros documentos. Entonces, estos espacios son buenos para educar a la colectividad y por lo menos parar estas arbitrariedades. Es decir, porque esto se va a mantener Exacto. en la medida que nosotros no estemos educados en derecho o no sepamos lo que es ser ciudadanos, ¿no? Y no dejarnos engañar por estas ideas utópicas o muchas veces distópicas sobre lo que está en una norma, y darnos cuenta que el hecho de que esté en una norma no es garantía de que se aplique. Hay otras circunstancias que garantizan nuestra libertad. Así es, profesor. La educación nos hará mejores ciudadanos y nos permitirá pues quitarnos a veces muchas vendas que tenemos, ciertamente. Bueno, profesor, muchas gracias entonces, gracias. Por aquí dice excelente, saludos. Espero ver el debate que dijo, lo dice Iriana. Excelente, excelente. Entonces, bueno, de parte de nosotros, la semana que vamos a tener de invitada a una egresada, la TCU Baitiare Arras. Ella fue estudiante del programa de intercambio Erasmus de la Unión Europea y bueno, vamos a conversar sobre esa experiencia que tuvo, o sea, que nuestros estudiantes también tienen esas oportunidades y ver cómo es esa realidad de conocer otras culturas e intercambiar. Entonces, esta es la invitación para la semana que viene por este canal USB Litoral. Invitamos a seguir también al profesor EZAT Profesor, EZZAT Profesor. Y bueno, será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Seguro. Mira, Entonces, William, hasta luego. que no se te olvide Ajá, enviarme esta grabación dime. para escucharme. Estaría luego escucharme, Sí, entonces, para que no se te olvide guardar esta grabación. sí, sí. Ya inmediatamente esto suba al Instagram. Bueno, Bueno, perfecto. Muchas gracias luego, entonces. gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Chao.